Lewis Hamilton se alineó en la novena fila de la parrilla, en la posición 17. Detrás de él, solo asfalto vacío. Delante, nombres como Max Verstappen y Kimi Antonelli ocupaban la primera fila en el circuito de Bahrein. Cuando se apagaron las luces, Hamilton arrancó con tanta agresividad que tuvo que desviarse hacia la derecha para no impactar con el coche que tenía delante. En apenas unos metros, ya había superado al Mercedes de George Russell, rodeado al Red Bull de Verstappen y adelantado a Antonelli. Cuando el pelotón llegó a la primera curva, Lewis Hamilton, que había salido desde la novena fila, estaba liderando. Mismo tiempo, Lando Norris simplemente no se movió. Su McLaren permaneció detenido durante varios segundos, como si el coche ni siquiera estuviera encendido. Russell patinó violentamente. El coche perdió la parte trasera antes de que pudiera recuperar el control. Y Oliver Bearman, también con motor Ferrari, salió disparado hacia adelante y más tarde describió esa arrancada como la mejor de su vida. Lo más impresionante, esto no fue una carrera. Fue solo una simulación de salida durante los test de pretemporada en Bahrein. Y no ocurrió una sola vez. Más temprano ese mismo día, Hamilton ya se había alineado detrás de Russell con Norris a su lado. El resultado fue prácticamente idéntico. Los Ferrari y los coches con motor Ferrari se disparaban hacia adelante mientras Mercedes y McLaren parecían completamente bloqueados. Russell apenas salió del lugar. Norris volvió a quedarse detenido y Bearman lo adelantó incluso antes de la primera zona de frenada. Dos simulaciones de salida en el mismo día, dos resultados casi idénticos. La diferencia visual fue tan extrema que dejó al paddock en estado de shock. Los reporteros describieron las salidas de Ferrari como previsibles y repetibles, un detalle crucial porque eso significa que no fue suerte, una ventaja estructural integrada directamente en el hardware del coche. Un piloto rival llegó a decir que en su coche todo parecía luchar contra todo, mientras que los Ferrari simplemente salían limpios cada vez. Y la explicación comienza con una decisión de ingeniería tomada más de un año antes, una elección que la mayoría de equipos ignoró o interpretó de forma completamente diferente. Para entender esto, hay que recordar lo que la Fórmula 1 perdió con el nuevo reglamento. Desde 2014 hasta 2025, todos los motores incluían un componente llamado MGUH, un motor eléctrico conectado al eje del turbo que podía hacerlo girar a altísimas revoluciones incluso antes de la salida. Eso eliminaba el retraso del turbo y hacía que las arrancadas fueran relativamente predecibles. Sin ese sistema, los pilotos ahora necesitan mantener el motor a revoluciones extremadamente altas durante varios segundos para generar suficientes gases de escape que hagan girar el turbo mecánicamente. Es como intentar mantener una hoguera encendida soplando sin parar. Si dejas de hacerlo, la llama se apaga. Este sistema fue eliminado para reducir costes y atraer nuevos fabricantes, pero la consecuencia fue exponer un dilema clásico de ingeniería. Las turbinas grandes generan más potencia máxima, pero responden más lentamente. Las turbinas pequeñas responden más rápido, pero sacrifican potencia absoluta. Y aquí entra Ferrari. Aproximadamente un año y medio antes de estos tests, el departamento de motores de Maranello decidió utilizar un turbocompresor más pequeño que el de sus rivales. A primera vista parecía un compromiso conservador, pero en la nueva realidad sin asistencia eléctrica se convirtió en un arma. La turbina más pequeña tiene menos inercia, necesita menos energía para acelerar y alcanza la presión ideal mucho más rápido. En términos simples, entrega potencia útil antes, exactamente en el momento crítico de la salida. Además, hay un detalle histórico poco comentado. Durante toda la era híbrida, Ferrari fue el único fabricante que nunca adoptó el llamado turbo dividido, con el compresor y la turbina separados. Mercedes, Honda y Renault utilizaron esa arquitectura durante años. Cuando las nuevas reglas limitaron esta separación, Ferrari ya estaba adaptada a un conjunto compacto. Mientras los rivales tuvieron que rediseñar completamente sus motores, Maranello partía de una base que ya dominaba. En la práctica, esta elección genera una cadena de ventajas. El turbo alcanza la presión ideal más rápido sin ayuda eléctrica. Permite utilizar marchas más largas a baja velocidad sin perder eficiencia. Reduce la transferencia de peso y el patinaje, y ahorra energía eléctrica para las rectas, porque el sistema no necesita compensar tanto el retraso del turbo en las salidas de curva. Además, existe una regla clave. Hasta aproximadamente los 50 km por hora, el motor eléctrico no puede ayudar en la aceleración. Es decir, los primeros metros dependen exclusivamente del motor térmico y del turbo. Quien tenga una respuesta más rápida, sale delante. Por otro lado, equipos como Mercedes apostaron por turbinas más grandes, priorizando la potencia máxima y la eficiencia a alta velocidad.
Sin el MGUH para ocultar el retraso, esa elección se convierte ahora en una desventaja en las salidas. Russell llegó a admitir que sus simulaciones fueron las peores que ha tenido, mientras Antonelli reconoció que Ferrari parecía extremadamente fuerte en ese aspecto. La impresión general es clara. Ferrari tiene respuesta inmediata, Mercedes potencia máxima, y Red Bull parece situarse en algún punto intermedio. También existe una dimensión política en esta historia. Meses antes de los test, Fred Vasseur advirtió que la eliminación del MGUH podría causar problemas en las salidas. El asunto no avanzó. Ferrari confirmó que el procedimiento permanecería igual y desarrolló su motor precisamente para explotar esa laguna. Cuando el efecto se hizo evidente y algunos equipos pidieron cambios, Vasseur bloqueó la propuesta. Argumentó que sería injusto modificar las reglas después de que su equipo invirtiera tanto en esa solución. La ventaja permanece intacta. Por supuesto, esta elección no es perfecta. Un turbo más pequeño puede limitar la potencia máxima en circuitos de alta velocidad y exigir más revoluciones en altitudes elevadas, aumentando los riesgos mecánicos. Pero también aporta un beneficio menos visible: una entrega de potencia más suave. Analistas han observado que el SF26 parece extremadamente estable a la salida de curva, mientras otros coches presentan vibraciones y oscilaciones. Esto reduce el desgaste de los neumáticos y mejora la consistencia durante toda la carrera. Cuando la temporada comience de verdad, los circuitos con muchas curvas lentas deberían favorecer esta característica, mientras que pistas con largas rectas podrían mostrar el coste de esta elección. El Gran Premio de Australia será la primera prueba real. Si los Ferrari repiten las salidas vistas en Bahrein, la primera curva podría ofrecernos imágenes impactantes. Que esto no es algo que pueda corregirse con una actualización de software. Es una decisión estructural de hardware, fundida en metal y cerámica.